Después de la ubicación de distintos puntos en el plano, surge una pregunta que es cuál sería la distancia que hay entre dos puntos dados. En este ejercicio vamos a encontrar la distancia entre el punto P sub 1 y P sub 2. Entonces suponemos que dentro de esta caja rectangular está el punto P sub 1 y P sub 2, y lo que nos interesa a nosotros es calcular la medida que hay entre P sub 1 y P sub 2. Entonces, para nosotros poder encontrar esta medida o esta distancia, es necesario utilizar las otras partes de la caja rectangular. En este caso vamos a trazar esta diagonal, puesto que esta diagonal nos permite en la base de la caja rectangular formar triángulos rectángulos. Aquí se me forma uno, aquí se me forma otro, y con esta vertical se me forma otro. Entonces, si yo logro conocer la medida que hay desde P sub 1 a B y conozco la medida que hay desde P sub 2 a B, entonces a través del teorema de Pitágoras puedo calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Pero para yo encontrar la diagonal de este rectángulo, necesito usar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo de acá. Entonces, para encontrar esta diagonal que necesito, la medida que hay de P1A, de P sub 1A, necesito esa medida. Si la elevo al cuadrado y le sumo la medida que hay de A a B, eso va a ser igual a la diagonal al cuadrado, según el teorema de Pitágoras. Entonces, teniendo ya la medida de P1 a B, que la tenemos acá, entonces P1 a B más la distancia que hay de P2 a B al cuadrado va a ser igual a la diagonal que nos interesa, que es P sub 1, P sub 2 al cuadrado. En este caso P sub 1 B al cuadrado es todo esto, entonces lo puedo reemplazar acá. P sub 1 a la 2 más AB al cuadrado más P2B a la 2 es igual a P sub 1, P sub 2 al cuadrado. Entonces lo que nos interesa a nosotros es encontrar P sub 1, P sub 2, por lo tanto es necesario saber cuáles son estas medidas. ¿Quién sería P sub 1A? Es la distancia que hay desde P sub 1A. Sabiendo que este punto P sub 1 tiene coordenadas x1, y1, z1, por lo tanto este punto x en A va a tener x2, y1, z1, puesto que solamente se mueve este punto en el eje x, que es paralelo al eje x. Por lo tanto, la medida que hay de P1A va a ser x2 menos x1. Si lo queremos ver un poco mejor, vamos a recordar algo del plano cartesiano. Plano cartesiano bidimensional. Entonces, si acá tenemos x sub 1, y acá tenemos x sub 2, entonces vamos a mirar la imagen. Sería y sub 1 aquí, y acá pongamos la imagen en y sub 2. Trazamos este segmento de recta. Bueno, puede ser la recta completa, sabiendo que este eje es x y este eje es y. Entonces, si nosotros queremos encontrar la distancia que hay desde x1 hasta x2, lo que tenemos que hacer es, desde el origen a este punto hay x2 unidades, y a x2 unidades le voy a quitar este pedacito de acá, que es desde el origen acá hay x1, entonces menos x1. Por lo tanto, la distancia que hay
entre x1 y x2 es x2 menos x1, que es lo mismo que pasa acá. Esta distancia, este punto es x2 y ese punto es x1, por lo tanto la distancia va a ser x2 menos x1. Ahorita, en AB, ¿quién va a ser? Si ponemos aquí que este punto sea y1 y aquí este punto que sea y2, de la distancia que hay desde el origen a este punto es y2, menos la distancia que hay desde el origen a este punto que es y1, sería y2 menos y1. Ahora, ¿quién sería P2B? Entonces, la distancia que hay desde el origen, si nosotros trasladamos a esta altura acá y esta altura acá, vamos a suponer que este punto tiene Z2 y este tiene Z1. Por lo tanto, esta distancia de aquí hasta acá va a ser, que es la misma que hay de aquí hasta acá, va a ser Z2 menos Z1. Por lo tanto, reemplazando los valores en esta fórmula, P1A es x2 menos x1 a la 2 más AB, que es y2 menos y1 a la 2 más P2B, que es Z2 menos Z1 a la 2. En este caso, eso va a ser igual a P1, P2 al cuadrado. Nosotros hemos encontrado de esta manera la distancia que hay de P1 a P2. Pasando el cuadrado para el otro lado, nos va a quedar que eso es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Si nos damos cuenta nosotros, este punto tiene coordenadas x1, y1, z1, este punto tiene coordenadas x2, y2, z2. Por lo tanto, la distancia va a estar dada por la diferencia entre cada punto, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Ahora, esta fórmula de distancia nos sirve para nosotros poder encontrar la ecuación general de una esfera. Aquí la tenemos. Entonces, nos piden que hallemos la ecuación de la esfera con radio R y centro H, K, L. Entonces aquí tenemos esbozada una esfera. Este punto va a ser el centro. A un extremo de la esfera va a ser el punto P. Este punto tiene coordenadas X, Y, Z. Este punto tiene coordenadas H, K, L. Por definición, una esfera es el conjunto de todos los puntos P, X, Y, Z cuya distancia desde C es R. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es encontrar el radio. La distancia de C a P va a ser igual a R, que es lo mismo que yo tener CP al cuadrado, eso es igual a R al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula de distancia de CP al cuadrado. ¿Cuál sería? Entonces yo puedo decir que CP al cuadrado va a ser igual a X menos H al cuadrado por la fórmula de distancia más Y menos K al cuadrado más Z menos L al cuadrado. Puesto que CP al cuadrado es igual a R al cuadrado menos H a la 2 más Y menos K a la 2 más Z menos L a la 2. Es decir, que la ecuación de la esfera con centro en H, K, L y radio R es esta. Sabiendo que la esfera está en cualquier parte del plano tridimensional. Pero si está en el origen, entonces la ecuación viene dada por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, puesto que H, K y L serían ceros. Aquí tenemos un ejemplo donde nos solicitan que demuestre que
Esta ecuación es la de una esfera y que determine su centro y su radio. Aquí tenemos x cuadrado, y cuadrado más z cuadrado. Bueno, esos son componentes que posiblemente me pueden indicar que es una esfera. Sin embargo, esto que tengo acá lo tengo que hacer parecer a esto para que se cumpla, que sea una esfera. Entonces simplemente lo que voy a hacer es organizar los valores de x con x cuadrado, entonces más 4x más y cuadrado menos 6y más z cuadrado menos 2z igual a menos 6. Lo que he hecho simplemente es organizar, traer las x con las x, las y con las y las z con las z. ¿Para qué? Para poder hacer una completación del trinomio cuadrado perfecto. Si yo hago la completación, entonces lo que debo hacer, este término, que es el coeficiente en x, lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Ese valor lo voy a sumar a cada lado de la igualdad. Es decir, x cuadrado más 4x, 4 lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado, me da 4, entonces sumo 4. Y sumo 4 a ambos lados de la igualdad, para que no se me altere. Hago lo mismo con y, más y cuadrado menos 6y. 6 dividido 2 da 3 y 3 al cuadrado da 9, entonces sumo 9 a ambos lados. Y acá con z hacemos lo mismo, z al cuadrado menos, perdón, aquí es más 2z, entonces lo divido en 2, 1 y luego al cuadrado me da 1, entonces más 1 más 1. Como ya hice la completación del trinomio cuadrado perfecto, esto lo puedo escribir como x más 2 a la 2 más lo siguiente lo puedo escribir como y menos 3 a la 2 más el siguiente lo puedo escribir como z más 1 a la 2 y eso es igual a la suma de esto que da 8. Entonces, si nosotros resolvemos esto, x más 2 al cuadrado vuelve y me da x cuadrado más 4x más 4. Si resolvemos esto, vuelve y me da y al cuadrado menos 6y más 9. Y si resolvemos esto, me da z al cuadrado más 2z más 1. Entonces, hemos encontrado ya algo que se parece a esta ecuación. En este caso, el centro va a estar dado. Si comparamos x más 2, aquí tenemos x menos h, por lo tanto, para que sea x más 2, h tiene que ser menos 2, es decir, menos 2, coma, aquí sería 3, coma, menos 1, y el radio va a ser igual a la raíz de 8, que eso es como tener 2 raíz de 2. Listo, hemos demostrado que esta ecuación efectivamente es la de una esfera y determinamos su centro y su radio.